La historia de hoy es espeluznante. Si llegas al final, es el tipo de historia que te dejará marcado. Se recomienda la discreción del espectador. Bien, vamos a entrar en la historia de hoy. En el extremo oeste de Ohio, se encuentra un pequeño pueblo llamado Wilshire, donde en 1989 vivían menos de 600 personas. Aunque Wilshire no era el lugar más emocionante para vivir, se consideraba un lugar agradable donde criar una familia. Era una comunidad unida de personas que se cuidaban mutuamente. Eso era parte de la comunidad de Wilshire en 1989. La familia Rogers, que consistía en los padres Al y John de 36 años y sus hijas Michelle de 17 y Christy de 14. Al y John se conocieron en la escuela secundaria. John era muy extrovertida y popular, mientras que Al era reservado y callado. Sin embargo, a pesar de sus diferencias extremas, realmente se complementaban muy bien y parecían sacar lo mejor del otro. En su último año de secundaria, John quedó embarazada de Michelle y, después de graduarse, la pareja de adolescentes se casó y se mudó a una granja lechera para comenzar su vida juntos. Unos años después nació Christy y su familia estaba completa. A lo largo de los años, Al y John trabajaron extremadamente duro en su granja, pero no fue suficiente para pagar las facturas. Para llegar a fin de mes, Al tuvo que conseguir un segundo trabajo trabajando noches en una fábrica donde conducía un montacargas. La vida era ciertamente difícil para los Rogers, pero la familia siempre encontró una manera de mantenerse positivos y optimistas. Las chicas eran muy populares en la escuela y hacían amigos con facilidad. Cuando estaban en casa, siempre estaban jugando con los animales de la granja. Los padres también tenían un ritual semanal donde tomaban tiempo libre para escaparse a desayunar o cenar juntos. Desafortunadamente, su forma simple y feliz de vivir fue destruida más tarde ese año. Cuando se descubrió que John, el hermano de Al, quien vivía con ellos en un remolque en su propiedad agrícola, secretamente había estado agrediendo a Michelle por los últimos 3 años. Michelle no le había dicho a nadie, porque John la había amenazado de muerte. Pero cuando fotos inapropiadas de ella apareció dentro de su remolque, su horrible secreto estaba fuera. John fue a cárcel por mucho tiempo, pero el daño que dejó fue hecho. Michelle ni siquiera podía hablar sobre lo que le pasó a ella. Mientras tanto, Al, su padre, estaba justo al lado, no podía creer que justo debajo su nariz, alguien le estaba haciendo daño a su hija y que era su propio hermano haciéndolo. Quería matar a su hermano, pero su hermano estaba bajo custodia, y haciendo la situación aún más dolorosa, la madre de Al y John terminó poniéndose del lado de John. Ella creía que Michelle estaba mintiendo, le tendió una trampa a John, y ella comenzó a decir esto públicamente y se extendió por toda la ciudad. Fue solo una tragedia absoluta a través de inmediante. Al y John no tenían idea de cómo se iban a recuperar de eso. Ahí fue cuando surgió la idea de unas vacaciones. Llevate a los niños lejos de esta granja, lejos de este drama, déjenlos ser niños de nuevo, déjalos estar libres, incluso por un par de días, les hará una enorme cantidad de bien. Al decidió quedarse en la granja y solo John y las chicas irían. Sería un viaje de chicas. Cuando John le dijo a sus hijas, estaban extasiadas. Nunca antes habían estado de vacaciones. John les había dicho a las chicas que necesitaban planear este viaje, elegir el lugar al que querían ir, y planificar. Las chicas decidieron en Florida y durante semanas planearon meticulosamente su itinerario, tratando de maximizar el turismo y oportunidades. Finalmente, el 26 de mayo de 1989, había llegado el día para que las chicas salgan en su viaje. Se despidieron de Al, y luego se cargaron en su carro azul claro. Estaban en camino, conducían hacia el sur, durante unas 8 horas. En medio del viaje encontraron un motel, se quedaron allí para pasar la noche, y luego a la mañana siguiente, se levantaron temprano, y terminaron su viaje, todo el camino a Florida. Finalmente llegaron a Florida. Y por par de días siguieron su itinerario, fueron a parques de diversiones, zoológicos y otras atracciones, en todo el estado de Florida. Realmente estaban teniendo un buen tiempo. De hecho, el 29 de mayo, John mandó una carta postal a su esposo, la cual que ella escribió, en broma, que las chicas me están arrastrando por todo el estado, todo lo que quiero hacer es relajarse, pero el tono del mensaje era realmente que ella y sus hijos estaban teniendo un tiempo maravilloso. El 1 de junio, las chicas se fueron de Orlando, Florida, y se dirigieron a Tampa, Florida, donde planeaban ir a unos parques más de diversiones, antes de que tuvieran que girar de vuelta y regresar a Ohio. Al entendía que volverían el 3 de junio, pero cuando el 3 de junio vino, y se fue, las chicas no aparecieron en Ohio. Al no se preocupó inmediatamente. Al era muy sereno, casi nunca mostró ninguna emoción. Así que cuando las cosas no salieron, según lo planeado, él no entró en pánico, simplemente asumió que John y las chicas habían decidido quedarse un ratito más, estaban juntas y estarían bien. Pero durante los próximos días,
Las chicas no aparecieron, y nunca se comunicaron con Al, y entonces el 6 de junio, Al fue a la policía e informó sobre su familia. La policía comenzó una investigación. Fue lenta al principio porque había una creencia general, que estas mujeres habían decidido simplemente quedarse fuera más tiempo, porque no querían volver a casa, que ahora era el hogar de un montón de terribles recuerdos, después de la revelación sobre su tío. Pero 2 días después de que Al fue a la policía, se descubrió algo. Esa mañana, una camarera de motel, en Tampa, Florida, notó algo extraño en la habitación. Ella lo había limpiado a principios de semana, e hizo las camas y puso las toallas, movió el equipaje de los ocupantes, sillas y mesas, para que fuera agradable. Entonces cuando volvió a limpiarlo, aproximadamente una semana después, encontrado que la habitación todavía estaba exactamente como la dejó, limpio, y las camas todavía estaban hechas, las toallas no habían sido tocadas y el equipaje que se colocó alrededor de la habitación. Todo estaba al igual. Entonces ella le dice a su manager, ¿quién lo pensó? Era bastante extraño. Llamó a la policía, y se lo contó la policía. La policía descubrieron que la habitación 251 fue registrado a personas desaparecidas, John Rogers, y sus 2 hijas Michelle y Christy. La gerente del motel le dijo a la policía, que el trío se había registrado el 1 de junio, pero después de eso, nadie los había visto. La policía registró su habitación, y encontraron su cámara, y las 2 últimas fotos que han sido tomadas, fueron tomadas dentro de esta habitación de motel. Uno era de Michelle agachada, hurgando a través de su maleta, parece que se está preparando para ir en algún lugar, y el otro fue tomado desde el interior de su habitación, mirando hacia afuera del balcón, hacia la bahía de Tampa, mientras el sol comenzaba a bajar. El resto de la búsqueda de la habitación, no se ha encontrado evidencia significativa. Todo lo que sabían era que las mujeres no estaban allí. Y así usando el motel como centro punto. En que comenzaron a buscar en toda la zona. Y bastante rápido encontraron el auto de John, estacionado a 1 milla de distancia del motel, cerca de una rampa para botes públicos. John y sus hijas no estaban por ningún lado, e inicialmente no había nada dentro o fuera del coche, para indicar dónde podrían haber ido, pero detrás de una inspección, más cercana, encontraron 2 folletos sentados en el piso del auto. Y en cada uno de ellos había una nota escrita a mano. El primer folleto tenía una nota claramente escrita por John, con direcciones a la rampa para botes donde estaba estacionado su auto. El otro folleto tenía otra nota, pero la letra no era de John ni de sus hijas, sino de otra persona. Esta nota tenía direcciones al motel donde John y sus hijas se alojaban. La policía no tenía idea de quién había escrito la segunda nota, por lo que comenzaron a centrar su atención en la nota de John, especialmente en las últimas palabras donde había escrito azul con blanco. Los investigadores sospechaban que esto podría significar que cuando John llegara a esa ubicación, necesitaría buscar algo de color azul y blanco. Fue entonces cuando la policía hizo una terrible conexión. 4 días antes, la Guardia Costera había hecho un descubrimiento en la bahía, a unas 25 millas de donde el auto de John había sido encontrado. En ese momento, nadie estaba conectando este descubrimiento con las 3 mujeres desaparecidas de Ohio, porque nadie en Tampa sabía sobre ellas. Pero ahora que lo sabían, la conexión era obvia. Aunque tomaría 3 años para finalmente poner todas las piezas juntas, la policía finalmente se daría cuenta de lo que le había pasado a John, Michelle y Christy. En la mañana del 1 de junio, subieron a su auto y se fueron a Orlando, con destino a Tampa. Cuando llegaron a Tampa, no pudieron encontrar su motel, así que John se detuvo al lado de la carretera, y salió del auto para revisar su folleto con un mapa de la zona. Mientras estudiaba el mapa, intentando averiguar dónde estaba, un hombre se acercó al auto. Era blanco, de 30 años, era de estatura promedio, tenía el pelo rubio y bigote, y era simplemente un poco corriente en general y no amenazante. Así que se acercó a la ventana del conductor y John bajó la ventana. El hombre le dijo, «Están perdido. Veo tus placas de Ohio y estás tirado aquí. Soy de la zona, ¿te puedo indicar la dirección correcta?» John respondió, «En realidad, sí, estamos perdidos. No podemos encontrar nuestro motel. ¿Sabes dónde está este motel? Es». Y este tipo diría, «Oh sí, lo sé. Déjame ese folleto y te escribiré las instrucciones para llegar allí». Así que John le entregó el folleto y un bolígrafo, y él escribió las direcciones al motel donde se hospedaban. Luego, después de devolverle el folleto, el hombre le preguntó, «¿Sabes qué? ¿Querrías salir en mi barco esta noche, y ver la puesta de sol en el agua? ¿Sabes que es hermoso?» John y sus hijas pensaron que este tipo era amistoso, útil y parecía bastante agradable, así que dijeron, «Me encantaría ir contigo». Entonces, este tipo dijo, «Genial. No puedo esperar a verte». Y procedió a dar instrucciones a John de cómo llegar a la rampa pública para botes. Era entonces cuando John,
Michelle y Christy se preparaban para su viaje en el barco con su nuevo amigo. Se pusieron sus trajes de baño, pantalones cortos y chaquetas mientras se arreglaban. John o Christy sacaron la cámara y tomaron una foto de Michelle agachada y preparándose. También tomaron una foto de la vista desde el balcón sobre la bahía mientras el sol comenzaba a ponerse. Una vez que estuvieron finalmente listos, guardaron todo en su habitación y se dirigieron al coche. John los llevó a una milla de distancia hasta la rampa para botes. Se estacionaron y vieron el barco azul y blanco con su amigo esperándolos. En algún momento entre las 8:30 y las 9 de la noche, las mujeres subieron al barco y el hombre las llevó al medio de la bahía. Lo que sucedió exactamente en el barco en el agua no está completamente claro, pero lo que sabemos con certeza es que en algún momento, su nuevo conocido se volvió contra ellas, y casi con seguridad las violó a las tres. Luego, cuando terminó, las ató de arriba a abajo, ató sus tobillos juntos y ató sus brazos detrás de sus espaldas. Puso cinta adhesiva sobre sus bocas, pero les dejó los ojos abiertos. Quería que ellas vieran lo que él iba a hacer. Entró en la cabina de su barco, y sacó 3 bloques de cemento de 30 libras. Los puso frente a las 3 mujeres para que vieran. Luego obtuvo 3 largos tramos de cuerda, y ató un extremo de cada uno de ellos a cada uno de los bloques de cemento. Así que había 3 lazos y 3 bloques de cemento. Agarró a una de las mujeres, la puso de pie y le puso un lazo en el cuello. Lo apretó y le dijo, «Camina hasta el borde». Luego la empujó al agua junto con el bloque de cemento. Mientras ella luchaba por mantenerse a flote, sus seres queridos la veían desde la orilla. En algún momento, ella se hundió bajo el agua y no volvió a subir. El hombre agarró a otra mujer, la puso de pie y le puso una soga en el cuello. La apretó y la llevó al borde del barco. Luego la empujó al agua junto con el bloque de cemento. La última mujer, que abordaba el barco, tuvo que ver cómo su amada luchaba y finalmente se hundía bajo la superficie. El hombre agarró a la última mujer, la puso de pie y le puso una soga en el cuello. La apretó y luego la empujó al agua junto con el bloque de cemento. En algún momento, ella también se hundió bajo la superficie y no volvió a subir. Cuando terminó con su plan, el hombre dio la vuelta al barco y lo conducía de regreso a la orilla, como si nunca hubiera pasado nada. El 4 de junio, 3 días después que las 3 mujeres fueron asesinadas. Sus cuerpos estaban hinchados y flotaban en la superficie del agua. La guardia costera fue alertada de su posición y los sacó del agua, pero debido a su extrema descomposición, no pudieron identificarlos de inmediato. Durante la autopsia, encontraron agua en los pulmones de cada uno de ellos, lo que confirmó que estaban vivos cuando fueron arrojados al agua. Unos días más tarde, cuando el vehículo de John y los documentos que había en su interior fueron encontrados cerca de la rampa de embarcaciones, la policía empezó a sospechar que John y sus hijas habrían subido a un barco antes de desaparecer. Tristemente, se descubrió que las 3 mujeres eran los 3 cadáveres no identificados. La policía llamó de nuevo a Al, en Ohio, y solicitó sus registros dentales de su esposa y sus hijas. Y esos registros confirmaron su peor pesadilla: toda su familia se había ido. El hombre que mató a su familia se llamaba Ova Chandler, un presunto asesino en serie que se jactaba de haber matado a 3 mujeres. En 1994 fue declarado culpable de su asesinato. Sin embargo, nunca asumió la responsabilidad ni mostró ningún signo de arrepentimiento. Durante casi 2 décadas, Ova se sentó en prisión y nunca recibió la visita de un amigo o familiar. Nadie quería ver a este monstruo. Y entonces, finalmente, un poco después de las 4 de la tarde del 17 de noviembre de 2011, aproximadamente 22 años después de haber asesinado a aquellas mujeres, Ova fue llevado a la cámara de ejecución de la prisión estatal de Florida. Después de atarlo a la camilla, una cortina se abrió para que los testigos de la ejecución pudieran verlo. A las 4:08 p.m., Ova Chandler, sentado en la silla de ejecución, recibió su primera y última visita. Hal Rogers, que observaba tranquilamente desde la primera fila, vio cómo el hombre que había arruinado su vida, Ova Chandler, era ejecutado por inyección letal. Esta es la historia de hoy. Si les gustó, por favor denle me gusta y suscríbanse a nuestro canal para que no se pierdan ninguno de nuestros videos.